Evangelio de hoy. Viernes 26 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús orando en un lugar apartado. Y este detalle inicial ya encierra una gran enseñanza. Porque el Hijo de Dios, que posee toda la plenitud del Padre, no deja de buscar la intimidad en la oración. Y nos muestra con su ejemplo que el diálogo constante con Dios es el fundamento de toda misión. Y sin esa comunión profunda con el Padre no hay camino auténtico que conduzca a la vida. Jesús en medio de la oración se vuelve hacia sus discípulos y les plantea una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y esta pregunta, que parece sencilla en apariencia, abre un horizonte inmenso. Porque invita a reconocer cómo el mundo percibe a Cristo, cómo lo interpreta, y cuáles son las ideas que se han forjado acerca de él. Los discípulos responden con las voces de la multitud. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es uno de los profetas antiguos que ha resucitado. Y en esas respuestas se revela la confusión del pueblo, que reconoce en Jesús algo extraordinario, pero no logra descubrir todavía la plenitud de su identidad. La escena refleja cómo muchas veces el mundo se queda en interpretaciones parciales de Cristo, viéndolo como un profeta, un maestro moral, un líder espiritual, sin reconocerlo como el Hijo de Dios. Y ese mismo riesgo lo tenemos también hoy. Reducir a Jesús a una figura inspiradora pero sin darle el lugar central en nuestra vida. Después de escuchar lo que dice la gente, Jesús dirige la pregunta al corazón de los suyos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y en ese momento la fe deja de ser un rumor externo, una opinión ajena, para convertirse en una confesión personal. Porque cada discípulo debe responder desde lo profundo de su encuentro con él. Pedro toma la palabra y proclama con firmeza: tú eres el Mesías de Dios. Y en esta confesión se condensa la verdad más grande de la historia. Reconocer en Jesús al ungido, al enviado, al que trae la salvación definitiva. Y esa declaración se convierte en el fundamento de la Iglesia. Porque toda la fe cristiana se sostiene en la certeza de que Cristo es el Mesías. Sin embargo, inmediatamente después Jesús ordena con firmeza que no digan esto a nadie. Y este mandato de silencio desconcierta. Porque parecería lógico anunciar con fuerza la verdad recién confesada. Pero el Señor sabe que aún no es el tiempo. Que su mesianismo no puede ser entendido sin la cruz. Y que revelar demasiado pronto esa verdad podría ser malinterpretado. Jesús comienza entonces a explicar con claridad cuál es el camino del Mesías. No el de la gloria terrena ni el de un reinado político, sino el del sufrimiento,
El rechazo. La pasión. La muerte. Y finalmente la resurrección. Mostrando que el verdadero poder de Dios se manifiesta en el amor que se entrega hasta el extremo. Para los discípulos debió ser impactante escuchar que aquel a quien acababan de confesar como Mesías debía padecer. Porque en su mentalidad esperaban un libertador triunfante. Alguien que restaurara la gloria de Israel. Y no podían imaginar que la misión del ungido pasara por la humillación de la cruz. Este pasaje nos enseña que la fe verdadera no consiste solo en confesar a Jesús como el Mesías, sino en aceptar el modo en que Él realiza su mesianismo. Un camino de entrega total, de sacrificio y de amor hasta el fin. Y eso exige también que cada discípulo esté dispuesto a cargar su propia cruz. La pregunta de Jesús sigue resonando hoy con fuerza. Porque en medio de un mundo lleno de opiniones diversas, cada cristiano debe responder desde su corazón quién es Cristo para él. Y no basta con repetir lo que otros dicen, sino dar un testimonio personal que brote de la experiencia viva con el Señor. La confesión de Pedro es el modelo de la fe de la Iglesia. Pero también es un camino en construcción. Porque aunque reconoce a Jesús como el Mesías, aún no comprende la cruz. Y tendrá que madurar su fe hasta llegar a proclamarlo con valentía después de la resurrección y del don del Espíritu Santo. Jesús revela que su misión incluye el rechazo de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Lo cual significa que el amor de Dios no será comprendido por las estructuras religiosas y de poder. Porque su reino no se ajusta a los criterios humanos, sino que desborda toda lógica terrena. Al anunciar su pasión, Jesús no muestra debilidad, sino la fuerza suprema de quien se entrega libremente. Porque nadie le quita la vida. Él la da voluntariamente por amor. Y esa entrega voluntaria es el signo de su grandeza. La resurrección aparece al final como el horizonte definitivo. Porque la cruz no es la última palabra, sino el paso necesario hacia la vida plena. Y este anuncio de victoria asegura que el sufrimiento aceptado por amor nunca termina en la derrota, sino en la glorificación de Dios. Este Evangelio nos desafía a revisar nuestra imagen de Cristo, preguntándonos si lo seguimos solo cuando hay triunfos, o si lo acompañamos también en el camino del sacrificio. Porque solo quien abraza la cruz con él puede experimentar la gloria de la resurrección. La confesión de fe exige coherencia de vida. No basta decir con los labios que Jesús es el Mesías. Hay que vivir como discípulos que confían en Él, que lo siguen en su entrega, y que dan testimonio de su amor en medio del mundo. La oración con la que comienza el pasaje es la clave para comprenderlo. Porque es en la intimidad con el Padre donde Jesús recibe la fuerza para anunciar su misión de cruz. Y es también en la oración donde nosotros podemos asumir esa misma misión, encontrando sentido a nuestras propias pruebas. La escena muestra la pedagogía de Jesús, que no impone la fe, sino que conduce a sus discípulos a reconocerlo progresivamente. Primero escuchando lo que otros dicen, y luego enfrentando la pregunta personal, hasta llegar a la confesión verdadera. Cada cristiano está invitado a pasar por el mismo proceso. De la opinión general a la convicción personal. Del rumor a la confesión. Del entusiasmo inicial al compromiso en la cruz. Porque sólo así la fe se convierte en una relación auténtica con el Señor que salva. La confesión de Pedro nos recuerda que la fe no es un razonamiento humano ni una conclusión lógica,
sino un don de Dios que se recibe en el corazón abierto y que se manifiesta en la valentía de reconocer a Jesús como el Mesías aun cuando esa afirmación choque con las expectativas del mundo. Y por eso cada creyente debe pedir al Espíritu Santo la gracia de mantener viva esa confesión. El silencio que Jesús impone a sus discípulos sobre su identidad mesiánica también tiene un valor pedagógico. Porque enseña que no basta proclamar a Cristo. Hay que hacerlo en el tiempo de Dios. De la manera correcta. Y desde la comprensión de la cruz. De lo contrario se corre el riesgo de distorsionar su misión. La mención del sufrimiento que deberá afrontar el Hijo del Hombre no es un accidente en el plan divino, sino la manifestación más profunda del amor de Dios, que se solidariza con el dolor humano. Lo asume, lo transforma y lo convierte en camino de salvación. Para los discípulos fue una paradoja escuchar que el Mesías debía padecer. Porque en la mentalidad judía el enviado de Dios debía ser glorioso, victorioso, triunfante. Sin embargo, Jesús revela un mesianismo completamente nuevo, que encuentra su victoria en la entrega y no en la imposición. Este pasaje ilumina también nuestro camino como iglesia. Porque no se trata de buscar un cristianismo de poder, de reconocimiento social, de triunfos humanos, sino de permanecer fieles a la lógica del Evangelio, que es la lógica de la cruz, del servicio y del amor que se dona. Jesús anuncia que será rechazado por los líderes religiosos de su tiempo. Y esto nos muestra que la fe no se mide por los títulos, las posiciones o las instituciones humanas, sino por la capacidad de reconocer la acción viva de Dios. Y lamentablemente muchas veces los más preparados son los que cierran su corazón. El rechazo de los escribas, de los ancianos y de los sumos sacerdotes refleja también la resistencia que el Evangelio encuentra en nuestras estructuras de poder y en nuestros corazones orgullosos. Porque aceptar a un Mesías crucificado es reconocer que nuestra lógica de dominio y de egoísmo debe ser derribada. La enseñanza central de este texto es que el camino de Cristo es el camino de la cruz. Y que no se puede separar al Mesías glorioso del Mesías sufriente. Porque su gloria nace de su entrega. Su poder se manifiesta en la debilidad. Y su victoria en la derrota aparente de la muerte. Esta verdad es difícil de aceptar para la lógica humana. Porque todos buscamos la gloria sin sufrimiento. La victoria sin sacrificio. La vida sin cruz. Pero el Evangelio nos revela que el único camino que conduce a la plenitud pasa necesariamente por el misterio pascual. Jesús al hablar de su pasión prepara a sus discípulos para que no se escandalicen cuando llegue la hora. Y al mismo tiempo los invita a comprender que su mesianismo no está al servicio de intereses políticos ni de proyectos humanos, sino de la salvación eterna, que se conquista a través del amor extremo. Este pasaje también cuestiona nuestra propia fe. Porque muchas veces confesamos a Jesús como el Mesías con palabras. Pero lo negamos en la práctica cuando rehuimos el sacrificio. Cuando no aceptamos las renuncias. O cuando preferimos un cristianismo cómodo sin exigencias. La confesión de fe no se puede separar del compromiso de vida. Porque decir tú eres el Mesías significa aceptar también que Él marque el rumbo de nuestra existencia. Que sus criterios se conviertan en nuestros criterios. Y que su cruz ilumine nuestras cruces diarias. Jesús revela que el Hijo del Hombre debe padecer. Y en esa expresión encontramos el cumplimiento del plan de Dios.
Porque no se trata de una fatalidad, sino de la decisión libre de abrazar la voluntad del Padre, que quiere salvar al mundo a través de la entrega de su Hijo. La cruz en este Evangelio aparece no como un accidente inesperado, sino como el centro mismo de la misión de Cristo. Porque en ella se revela la justicia y la misericordia de Dios, que no abandona al hombre en el pecado, sino que lo rescata con un amor infinito. El anuncio de la pasión es también un anuncio de esperanza, porque no termina en la muerte, sino que culmina en la resurrección. Y esta es la certeza que sostiene al cristiano en medio de sus pruebas. Saber que el dolor vivido en unión con Cristo nunca es estéril, sino que lleva a la vida eterna. El texto de Lucas nos invita a meditar en el misterio del sufrimiento humano. Porque si el mismo Hijo de Dios no lo rehuyó, sino que lo asumió, entonces también nosotros podemos encontrar en él la fuerza para enfrentar nuestras cruces, sabiendo que el amor tiene siempre la última palabra. La oración con la que inicia esta escena es una clave espiritual fundamental, porque nos recuerda que solo en el trato íntimo con Dios podemos comprender la lógica de la cruz, y aceptar que el sufrimiento vivido con Cristo se convierte en camino de salvación y de crecimiento espiritual. La figura de Pedro, que confiesa con valentía a Jesús como el Mesías, pero que más tarde lo negará por miedo, nos muestra que la fe es un camino en proceso, con caídas y levantadas, y que solo sostenidos por la gracia de Dios podemos perseverar hasta el final. El contraste entre la confesión y el silencio que Jesús impone a sus discípulos nos enseña que la verdad del Evangelio debe anunciarse con prudencia, con discernimiento, y sobre todo con el testimonio de la vida. Porque de nada sirve proclamar con palabras que Cristo es el Mesías si nuestras obras lo contradicen. En este momento del pasaje también descubrimos que la confesión de fe de Pedro no fue producto de un razonamiento humano ordinario, sino de una gracia especial del Padre, que abrió los ojos de su corazón para reconocer en Jesús al Cristo de Dios. Este detalle nos recuerda que la fe no se alcanza solo con inteligencia o esfuerzo, sino que es un don divino. Una luz interior que nos permite ver más allá de las apariencias, y reconocer en un hombre humilde y perseguido al verdadero Hijo de Dios. Esta confesión es clave porque marca la diferencia entre ver en Jesús un simple maestro y reconocerlo como el Señor de la vida. Sin embargo, lo sorprendente del texto es que inmediatamente después de esta proclamación solemne, Jesús ordena a los discípulos que no lo digan a nadie. Aquí encontramos un aspecto misterioso del Evangelio, conocido como el secreto mesiánico. Jesús quiere evitar que lo confundan con un líder político o guerrero que viniera a liberar a Israel de la ocupación romana. Su misión no es triunfar mediante la fuerza, sino entregarse en la debilidad y en la cruz. Y hasta que ese misterio de amor se cumpla, la identidad de Cristo debía ser acogida con discreción. Jesús anuncia entonces algo que desconcierta profundamente a los discípulos: que el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser entregado a la muerte, y resucitar al tercer día. Esta revelación rompe los esquemas humanos, porque nadie esperaba un Mesías sufriente. Todos anhelaban un libertador victorioso. Pero Jesús revela que la gloria de Dios se manifiesta a través del camino de la cruz. Esta enseñanza nos invita a examinar cómo concebimos a Dios en nuestra vida. Porque muchas veces lo imaginamos como alguien que solo nos dará éxitos, bienestar y triunfos humanos.
Pero la verdad es que Dios también nos acompaña en los momentos de dolor. Y nos invita a abrazar la cruz como parte de nuestro discipulado. El seguimiento auténtico de Cristo no se limita a recibir milagros, sino a compartir con Él el sufrimiento, para llegar con Él a la resurrección. Lo que Jesús anuncia en este pasaje revela que la cruz no es un accidente ni un fracaso, sino parte del plan divino de salvación. Desde el inicio, Él sabía que sería rechazado y condenado. Y aún así avanzó con decisión hacia Jerusalén. Porque su misión era entregar la vida por amor. La cruz se convierte así en la manifestación suprema de la fidelidad de Dios, que transforma la muerte en vida y la derrota en victoria. El anuncio de la pasión también nos revela que ser discípulo de Cristo implica estar preparados para la incomprensión, el rechazo, e incluso el sufrimiento. Porque si el Maestro fue rechazado, no podemos esperar nosotros que el mundo siempre nos aplauda. La fidelidad al Evangelio a veces exige nadar contra la corriente. Mantenerse firmes cuando todo alrededor invita a lo contrario. Y abrazar con confianza la cruz cotidiana. A la luz de este pasaje entendemos que la fe cristiana no es ingenua ni superficial, sino que está anclada en la realidad del misterio pascual. Cristo muere y resucita. Y así enseña que la vida verdadera nace del amor total, que se dona hasta el extremo. La confesión de Pedro alcanza toda su profundidad solo cuando se une a la cruz y a la resurrección. Porque confesar que Jesús es el Cristo significa reconocerlo como el siervo sufriente que entrega todo por nosotros. Este texto nos muestra que la identidad de Cristo no puede separarse de su misión. Él es el ungido. Pero su unción no lo conduce a un trono humano, sino a una cruz. Porque desde allí reinará con amor, perdón y misericordia. Los discípulos deben aprender esta paradoja: que la gloria divina se manifiesta en la debilidad. Y que la verdadera grandeza consiste en servir y dar la vida. Reflexionar en este pasaje también nos invita a reconocer que muchas veces queremos un Cristo a nuestra medida. Un Mesías que cumpla nuestros deseos y planes. Pero el verdadero Cristo de Dios nos desinstala. Nos confronta. Y nos invita a salir de la comodidad para abrazar un amor que cuesta. La confesión de fe no es un eslogan, sino una entrega que transforma la vida. Además, este pasaje revela la importancia del silencio en la vida cristiana. Jesús estaba orando cuando hizo la pregunta a sus discípulos. Y ese ambiente de oración fue el espacio en el que Pedro pudo abrir su corazón a la revelación del Padre. Esto nos enseña que la fe madura en la intimidad con Dios. En el encuentro silencioso en el que escuchamos su voz y dejamos que su Espíritu ilumine nuestra mente y corazón. La pregunta de Jesús sigue viva hoy. Porque Él continúa interrogándonos personalmente. ¿Quién dices tú que soy yo? Esta no es una cuestión teórica, sino existencial. Porque de nuestra respuesta depende nuestra manera de vivir. Si creemos que Jesús es solo un profeta, lo seguiremos con admiración. Pero si reconocemos que es el Hijo de Dios vivo, entonces nuestra vida se transforma en seguimiento radical. Confesar que Jesús es el Cristo implica aceptar su camino. No inventar uno alternativo. Significa reconocer que el amor pasa por la cruz. Que el perdón exige sacrificio. Y que la esperanza florece incluso en medio del dolor. Esta confesión nos compromete a vivir con coherencia. Testimoniando con obras lo que proclamamos con palabras. Este pasaje también revela la pedagogía paciente de Jesús.
Porque aunque los discípulos no comprendieron de inmediato el anuncio de la pasión, Él no los rechazó, sino que siguió caminando con ellos, enseñándoles poco a poco el verdadero sentido de su misión. Así actúa también con nosotros. Nos forma con ternura, corrige nuestros errores, y nos guía hasta que nuestro corazón aprenda a abrazar la cruz con esperanza. El hecho de que Jesús revele su pasión antes de que ocurra también nos muestra que Él tiene pleno control de su destino. No es una víctima pasiva, sino un hijo obediente que entrega su vida voluntariamente. Esta certeza nos da confianza, porque sabemos que incluso en medio de la prueba, Dios tiene un plan de amor que conduce a la vida. Reflexionar sobre este anuncio nos ayuda a comprender que la fe no nos exime de las dificultades, pero nos da una perspectiva nueva. Porque sabemos que el sufrimiento no tiene la última palabra. La resurrección garantiza que toda cruz asumida con amor será transformada en victoria. Esta esperanza sostiene al creyente y lo impulsa a no rendirse nunca. El testimonio de Pedro también nos recuerda que la fe es un proceso. Porque aunque confiesa a Jesús como el Cristo, más adelante lo negará por miedo. Esto nos enseña que la fe auténtica no consiste en nunca caer, sino en levantarse con humildad, aceptar el perdón de Dios y seguir adelante confiando en su misericordia. El pasaje también nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar a un Mesías crucificado. Porque muchas veces preferimos un Cristo glorioso sin cruz, un Salvador sin sacrificio. Pero el Evangelio nos recuerda que el camino verdadero es el de la entrega total. Esta elección nos confronta con nuestro egoísmo y nos invita a abrazar un amor más puro y generoso. La confesión de Pedro y el anuncio de la pasión forman un binomio inseparable. Porque no se puede reconocer a Cristo sin aceptar su cruz. Ni se puede comprender la cruz sin confesar que Jesús es el Cristo. Ambos aspectos iluminan la identidad de Jesús y definen el camino del discípulo. Este texto nos anima a cultivar una fe madura, que no se derrumba ante las pruebas, sino que se fortalece en ellas. Porque sabe que en cada cruz está presente la semilla de la resurrección. Así, el creyente aprende a vivir con esperanza, paciencia y confianza en la fidelidad de Dios. En la experiencia de Pedro podemos ver reflejado nuestro propio camino de fe. Porque muchas veces confesamos a Jesús con los labios. Pero cuando llega la hora de la prueba, descubrimos nuestras fragilidades. Sin embargo, el Señor no nos abandona. Al contrario, nos fortalece con su misericordia y nos invita a volver a levantarnos. Este pasaje también ilumina el misterio de la identidad de Jesús. Porque no basta con verlo como profeta, maestro o figura religiosa admirable, sino que se necesita confesarlo como el Cristo de Dios y aceptar que esa identidad está unida a la cruz. Quien lo reconoce como el ungido debe estar dispuesto a seguirlo en el camino de la entrega. Al mismo tiempo, la prohibición de Jesús de revelar abiertamente su identidad nos enseña prudencia espiritual. Porque la fe no debe vivirse con superficialidad ni reducirse a eslogans, sino que requiere madurez, silencio interior y disposición a comprender su misterio. No basta con proclamar. Hay que vivir. La centralidad de la cruz en el anuncio de Jesús nos recuerda que no hay cristianismo auténtico sin sacrificio. Aunque el mundo moderno a menudo rechace esta verdad, buscando solo comodidad.
Éxito y placer. El Evangelio nos enseña que la plenitud se encuentra en el amor que sabe sufrir. Porque quien ama verdaderamente no huye de la cruz. Este texto también nos invita a reflexionar sobre nuestra imagen de Dios. ¿Esperamos de Él solo milagros y bendiciones materiales? ¿O lo reconocemos también como el Dios que salva a través del sufrimiento redentor? La fe madura no se quiebra cuando aparecen pruebas. Porque sabe que incluso en ellas Dios está presente obrando silenciosamente. La figura del rechazo anunciada por Jesús también tiene resonancia en nuestra vida diaria. Porque ser cristiano auténtico puede traer incomprensión, burlas o incluso marginación. Sin embargo, no debemos temer. Porque el Maestro ya recorrió ese camino antes que nosotros. Y en su fidelidad encontramos nuestra fuerza. Este pasaje también revela el amor incondicional de Cristo. Porque sabiendo lo que le esperaba, no huyó, sino que enfrentó la cruz por nuestra salvación. Su entrega nos muestra hasta dónde llega la misericordia divina. Que no retrocede ante el dolor, sino que lo transforma en vida. El anuncio de la resurrección al tercer día es la clave de esperanza en este texto. Porque no se trata de un sufrimiento sin sentido, sino de un dolor fecundo que conduce a la victoria. La cruz sola sería escándalo. Pero cruz y resurrección juntas se convierten en fuente de salvación y esperanza eterna. El hecho de que Jesús revele su pasión en medio de la oración nos recuerda que la intimidad con Dios nos da fortaleza para aceptar la voluntad divina. Cuando oramos, aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y descubrimos que incluso lo que parece derrota puede ser parte de un plan mayor de amor. También podemos ver que Jesús forma a sus discípulos gradualmente. No les revela todo de golpe, sino que los prepara paso a paso. Porque sabe que aceptar un Mesías crucificado requiere un cambio profundo en la mentalidad. Esta paciencia de Jesús nos enseña a tener paciencia también con nosotros mismos. Y con los demás en su proceso de fe. Reflexionar en este pasaje nos ayuda a entender que la fe auténtica se vive en comunidad. Porque Jesús dirige la pregunta a sus discípulos. Y la confesión de Pedro fortalece a todo el grupo. La fe personal siempre tiene dimensión eclesial. Porque creer en Cristo nos inserta en un cuerpo vivo, que es la Iglesia. La unión inseparable entre cruz y resurrección nos da consuelo. Porque nos recuerda que ningún sufrimiento vivido con fe es inútil. Cada lágrima, cada renuncia, cada sacrificio unido a Cristo se convierte en semilla de vida eterna. Este pasaje también tiene un mensaje vocacional. Porque seguir a Jesús no es una opción superficial, sino un compromiso que exige entrega, valentía y disposición a dar la vida. La vocación cristiana no se mide por honores, sino por la capacidad de amar hasta el extremo. El hecho de que Pedro declare a Jesús como el Cristo nos muestra que Dios se revela a los pequeños y sencillos, no a los sabios y poderosos del mundo. Porque la fe no depende de títulos, sino de la apertura del corazón. Esta verdad nos llena de esperanza. Porque todos estamos llamados a confesar a Cristo desde nuestra propia realidad. La insistencia de Jesús en no divulgar su identidad aún también nos enseña que no debemos apresurarnos en imponer la fe a los demás, sino acompañarlos con paciencia, hasta que ellos mismos descubran a Cristo a través del testimonio de amor y vida. El anuncio de la cruz nos confronta con nuestro deseo de éxito rápido. Porque el camino de Cristo es lento. Exige perseverancia.
Y está marcado por pruebas. Pero al mismo tiempo está lleno de sentido. Porque cada paso en la cruz nos acerca a la plenitud de la vida. También vemos en este pasaje que la fe es un don y una tarea. Don porque proviene del Padre que revela. Y tarea porque requiere de nosotros coherencia, decisión y fidelidad. La confesión de Pedro solo cobra valor si se traduce en un seguimiento real. La enseñanza de Jesús en este momento nos recuerda que el sufrimiento humano no es inútil. Cuando se une a su cruz se convierte en fuente de redención. Esto nos anima a ofrecer nuestras pruebas con confianza, sabiendo que Dios las transforma en vida para nosotros y para el mundo. Este pasaje también fortalece nuestra esperanza. Porque al anunciar la cruz Jesús no oculta la dificultad, pero tampoco deja fuera la resurrección. Y esa es la certeza que sostiene a todo cristiano. Que después de la noche siempre llega el amanecer. Finalmente, el Evangelio según San Lucas 9, 18 a 22 nos revela que la vida cristiana es un camino de oración, confesión de fe, aceptación de la cruz y esperanza en la resurrección. Esta síntesis nos invita a vivir cada día con la mirada puesta en Cristo, a reconocerlo como el Hijo de Dios y a seguirlo con fidelidad hasta el final. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.